Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo a dar una clase explicativa sobre aquellas palabras que nombran acciones dentro de las narraciones. Así como hemos distinguido las palabras que nombran objetos, sentimientos, emociones y características, ahora vamos a empezar a reconocer aquellas palabras que se utilizan para expresar las acciones adentro de la narración. Las palabras que nombran acciones son lo que conocemos como los verbos. Nosotros sabemos que dentro de las narraciones los hechos se narran en un tiempo pasado o muy lejano, por lo cual tenemos que tener en cuenta qué modo y qué tiempos se utilizan para expresar cada una de aquellas acciones y qué tipo de tiempo vamos a emplear, ¿sí? ¿Por qué es importante reconocer las acciones? Porque a la hora de producir un mito o un cuento, tenemos que saber conjugar los tiempos para poder expresar de manera correcta las acciones y hacer bien la secuencia narrativa de ese texto. Bien, vamos a ver un poquito. Dentro de la conjugación de los verbos, quiero que ustedes sepan que existen 3 modos, que lo vamos a ver más adelante. Sí, existe el modo indicativo, que expresa certeza. Existe el modo subjuntivo, que expresa duda. Y existe el modo imperativo, que expresa orden. Claramente nosotros en una narración no damos una orden o expresamos una duda. Siempre nos vamos a guiar por el modo indicativo porque esos hechos que se narran expresan algo que sucedió, están expresando algo con certeza. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los pretéritos que se utilizan para narrar las acciones en un texto son del modo indicativo, que es aquel que expresa certeza. Muy bien, ahora que sabemos esto, tenemos que saber que se utilizan 3 tipos de pretéritos, ¿sí? Los pretéritos son los pasados. A los pasados de ahora en más los vamos a llamar pretéritos. 3 tipos de pretéritos. El primer pretérito es el pretérito imperfecto. ¿Qué se hace en el pretérito imperfecto? Se narra una acción que quedó inconclusa en el pasado o una acción que yo desarrollé en el pasado pero a lo largo del tiempo. ¿Qué verbos se usan? Se utilizan aquellos verbos conjugados en pretérito que terminan en aba, por supuesto si estamos usando personas del plural, ábamos, y en ia o ian, si es del plural las personas. Por ejemplo, todos los lunes cantaba en la escuela. Es una acción que yo desarrollaba en el pasado, pero que lo hacía todos los lunes. Todos los lunes corría en la plaza. Es una acción que yo desarrollé durante el pasado, pero a lo largo del tiempo. ¿Para qué se utiliza el pretérito imperfecto en las narraciones? El pretérito imperfecto en las narraciones se utiliza para las descripciones. Cuando se describe a un personaje dentro del texto narrativo, se lo hace con la conjugación del pretérito imperfecto, ¿sí? Si yo quiero conjugar todo el paradigma verbal en el pretérito imperfecto, por ejemplo, con el verbo saltar, voy a poner yo saltaba, tú
saltabas. Él saltaba. Nosotros saltábamos. Ustedes saltaban. Ellos saltaban. ¿Sí? Siempre recuerden que la conjugación del pretérito imperfecto son aquellos verbos que terminan en aba o en ia, ¿sí? Con tilde en la i, y que enuncian acciones inconclusas o que son pasadas pero perduraron en el tiempo. Dentro de las narraciones se utilizan para enunciar las descripciones de los personajes o las acciones que son secundarias. Bien, el otro tipo de pretérito con el que nos vamos a encontrar que se utiliza para enunciar acciones es el pretérito perfecto simple. ¿Qué hace el pretérito perfecto simple? Enuncia acciones que concluyeron en el pasado, o sea, terminaron en ese momento. Por ejemplo, salté, corrí, bailé. Son todas acciones que concluyeron en el pasado. Por ejemplo, ayer expliqué la secuencia narrativa. Esa acción concluyó ayer. Bien, ¿para qué se utiliza el pretérito perfecto simple adentro de la narración? Para enunciar las acciones principales. Por eso cuando realizan la secuencia narrativa, lo tienen que hacer con el verbo conjugándolo en pretérito perfecto simple. ¿Cómo se conjuga? Bien, por ejemplo, vamos a hacer el verbo saltar. Yo salté. Tú saltaste. Él saltó. Nosotros saltamos. Ustedes saltaron y ellos saltaron. ¿Sí? Recuerden que el pretérito perfecto simple son aquellas acciones que concluyeron en el pasado. Y por último, tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que este pretérito se utiliza para enunciar una acción anterior a una enunciada por el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, cuando sonó el timbre, había terminado de hacer la comida. ¿Qué es lo que primero hice? La comida. ¿Sí? Luego sonó el timbre. ¿Qué hace el pretérito pluscuamperfecto? Enuncia una acción anterior a otra realizada en el pretérito perfecto simple. Cuando sonó el timbre, había terminado de hacer la comida. El pretérito
pluscuamperfecto es un verbo compuesto formado por el verbo hacer más un participio, ¿sí? Es muy fácil de conjugarlo porque lo único que se conjuga es el verbo haber. ¿Cómo lo conjugo? Es haber más participio. Para que ustedes sepan, los participios es un tipo de verboide que termina en ado o en ido, ¿sí? Entonces, si yo tengo que conjugar el pluscuamperfecto, lo que se conjuga es el verbo haber, el participio siempre se mantiene. Entonces, yo había limpiado. Y el había se conjuga en realidad en imperfecto porque termina en ia, ¿entienden? Tú habías saltado. Él había estudiado. Nosotros habíamos bailado. Ustedes habían explicado. Y ellos habían también explicado o estudiado. Bien, bueno, espero que les haya servido esta explicación. A continuación voy a hacer otro video, pero para que podamos agrupar los verbos en los distintos pretéritos. Les mando un beso.